Buenas noches a todos, gracias por vernos en YouTube, en TikTok, en X, donde sea que nos sigan. El día de hoy estamos hablando una vez más con los abogados de Pitch and Greenland, el doctor Iván Durazno y el doctor Mauro Durazno, padre e hijo, y vamos a hablar de algunos temas de trascendencia nacional, temas que nos han dejado perplejos porque desde que empezó la campaña electoral se han dado tantas cosas que parecería que empezó hace meses, pero han sido solamente 6 días. El primero que quisiera preguntarles es el tema de Ricardo Patiño, que dice y desdice que van a traer a Rafael Correa, Jorge Glass y los compañeritos que están prófugos del día de hoy de la justicia ecuatoriana. Entonces, ¿qué opinan de estas declaraciones de Ricardo Patiño? ¿Ustedes creen que están respetando los principios de independencia de funciones? ¿Están saltando eso? ¿Qué opinan, doctores? Sí, muy buenas noches, queridos amigos. Yo pienso que el señor Patiño se le apagó la luz en su cerebro, con todo respeto. Ellos siguen viviendo la época de oscuridad en donde hacían y decían lo que les daba la harta y regalada gana con la justicia. Inclusive hasta ahora quedan rezagos en la justicia de esa época nefasta. Patiño quiere regresar a un prófugo de la justicia. Patiño quiere sacar de la cárcel a quien también tiene sentencias ya ejecutoriadas. Patiño quiere seguir haciendo lo que no puede y no debe hacer en un régimen democrático en donde la mayoría de ecuatorianos ya no soportamos esos desmanes que en otra época hicieron con la justicia ecuatoriana. Nunca más, señor Patiño, porque aquí tiene presente a todo un pueblo que no permitirá que Ecuador sea una nueva Venezuela, que Ecuador vaya a una dictadura socialista, comunista del Foro de Sao Paulo. Patiño debe estar donde tiene que estar. Recordemos que él fue prófugo de la justicia y que regresó porque tuvo prescripción. Ningún juez le declaró inocente. Así es que con esas ínfulas de dictador, ínfulas de que piensa haber ganado una elección, el señor Patiño está totalmente equivocado. Más bien debería abrirse de las puertas de un centro que en mi época conocíamos como Lorenzo Ponce, y allá debería estar el señor Patiño, con todo respeto. Muchas gracias, Sí, doctor. buenas noches, Conejo, Oligarca, eh, amado padre, qué gusto nuevamente tener la bendición de poder compartir estos temas, temas que no se dicen en la academia, temas que se expresan en la calle, se expresan en in situ, en el terreno, en el campo de batalla, y sin temor. De mi parte, no quiero extenderme mucho y considero que ya no es sorpresa el estilo delincuencial con el que proceden estos señores, entre comillas. Siempre Se le, se Se le cortó, cortó. parece que se cortó un ratito con la conexión con el doctor Mauro. Sí, se le cortó la conexión, pero realmente retomando esa posición, deberíamos ahí, decir nosotros que ahí, sí, sí, continúe, Ahora continúe. sí. muchas gracias. Bueno, estaba diciendo que no es de sorprenderse este estilo delincuencial con el que se manejan este tipo de personas, ¿no? Que ya no, ni siquiera son ya patadas de ahogado. Ellos ya están en otra órbita, como decía mi señor padre. Y siempre va a haber gente sin vergüenza, gente malagradecida, gente oportunista, gente sin valores ni dignidad, como este señor Ricardo Patiño, ¿no? Que prácticamente se convirtió en un chiste, porque ni siquiera un payaso, porque un payaso hace reír y hay muchos payasos que son inteligentes. Este pobre hombre, como decía mi padre, piensa que estamos en la época robada, como dicen, ¿no? Claro, pasó por 5 ministerios, pasó por cancillerías, fue uno de los que usufructó, usó, gozó de ese motín de la década del Rafael Correano. Eso de mi parte, mi estimado conejo y padre. Sí, es gracioso porque él piensa todavía, ¿no? Que está en esa época que lo tenía todo en las palmas de las manos y ahora nadie le quiere, ni su propia agrupación política le quiere.
Ahora, el otro tema que quería también Correcto. preguntarles es el tema de Luisa González, que ya confirmó en una entrevista que definitivamente va a dar un salvoconducto a Jorge Glass. Y en las palabras de ella en la entrevista dice que Jorge Glass se benefició de un salvoconducto. Entonces mi pregunta es, ustedes como abogados, ¿qué mérito legal hizo Jorge Glass para beneficiarse de un salvoconducto? Porque si se benefició de un salvoconducto, yo me imagino que hizo un mérito, ¿no es cierto? Pero, ¿qué mérito hizo, doctores? Sí, sí, el salvoconducto dentro del derecho internacional público fundamentalmente crea una situación jurídica entre varios países o entre dos países para otorgarle, entre comillas, un permiso a que pueda salir de un país, un ciudadano que puede estar, no pueda ser un perseguido político, no pueda ser un perseguido del Estado en el que se encuentra porque estaría en peligro su vida, estaría en peligro su bienestar físico o su bienestar psicológico. Ese no es el caso, porque recordemos que el famoso salvoconducto entre las relaciones entre México y entre la República del Ecuador no se dieron conforme a derecho, hablando en términos internacionales o conocidos un principio de legalidad a nivel internacional. Ningún mérito hizo el señor Jorge Glass, ni él, ni mucho menos su padre, que sale a colación también esa situación, porque el único mérito fue, obviamente, para los coreanos o coreatos, no sé cómo se los pueda definir a estos ciudadanos, el único mérito fue seguir callado, seguir manteniendo toda la información que él sabe de los otros delitos o presuntos responsables de cuantos y tantos delitos a nivel nacional y a nivel internacional, seguir callado, porque él es el al que en todo caso se le sacrificó, la oveja negra que fue sacrificada. Ningún mérito ha hecho a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional, salvo algunas situaciones como afectar a otras personas, inclusive en su afectación de carácter sexual y muchas otras cosas que siguen saliendo a luz. Perfecto. ¿Y qué opina, doctor Mauro? Y de la misma manera, no es de sorprenderse cómo han mal utilizado instrumentos jurídicos, instituciones jurídicas, entidades públicas, privadas, que no sabemos, ¿no? De dónde provienen muchos platas dulces, como se conoce también, ¿no? Entonces, obviamente, se tendrá que investigar. Y obviamente no se puede mal utilizar este instrumento jurídico, este salvoconducto, para su conveniencia. Y de acuerdo con lo que acaba de decir mi señor padre, el señor Jorge Glass fue el que se cargó todo el muerto, como se dice vulgarmente. ¿A cambio de qué? Del silencio, de la complicidad, del contubernio, ¿no? Porque el otro camino hubiese sido que se acoja a una colaboración eficaz, por ejemplo, y empiece a cantar todo y les bote al agua a todos estos sinvergüenzas. Veamos, porque hay rumores de que ya no avanza y él también dice que ya está, que tiene ya algún tema mental, ya sabemos cómo salió la anterior vez, cómo han abusado de las acciones constitucionales. Entonces, claro, es otra triquiñuela, otra trampa, otra jugarreta de estos eh, eh, coreanos que pretenden hacer mal uso o más bien un abuso de los instrumentos jurídicos, contemplados no solo a nivel internacional, porque esto es un tema de derecho internacional público. Y claro, si es que ellos consideran que aquí no hay seguridad jurídica, ¿no? Según ellos, hay instancias internacionales, pues. Por algo el Ecuador está ratificando instrumentos internacionales, llámense protocolos, convenios, etcétera. El artículo 424 y 425 de nuestra Constitución es clarísimo. Pueden, entonces, si piensan que no hay seguridad jurídica en Ecuador, agoten los recursos internos
y comparezcan a una justicia internacional, a la Corte Interamericana, a la Comisión, etcétera, ¿no? Pero obviamente, si no tienen fundamento, nadie les cree ya a estos chistosos. Y justo lo que menciona el tema de que Jorge Glass ya no aguanta. No sé si vieron la noticia de que Mayra Salazar dio sus declaraciones, ¿no? Y ella dijo que como parte de acogerse al procedimiento abreviado, ella dijo que de manera voluntaria, en todas sus capacidades, sus facultades mentales, ella dio disculpas. Y los correístas, los correanos en redes sociales estaban diciendo que cómo es posible que salga tan rápido, que este procedimiento abreviado, que es una burla a la justicia, pero ¿no fue Correa quien puso quien instauró este tema de procedimiento abreviado? ¿O Realmente el sistema penal que viene de hace muchos años, supuestamente de la par con el socialismo, con un derecho penal garantista, por demás garantista, que viene a estar todavía en la Constitución, todavía consta en la Constitución, todavía consta el Código Orgánico Integral Penal, es fruto precisamente que ese abuso del derecho, ese abuso de las acciones es fruto de la época robada, la digo yo, de esa época nefasta, ¿no? Hoy en la práctica vivimos ya otro estilo y espero que esto venga en el futuro, la época libertaria del libertarismo, en donde no se dé esas facilidades a los grandes y presuntos delincuentes políticos sobre todo. Espero y estoy convencido que sea el fin del coreano. La lápida la va a poner el actual presidente de la República, candidato, y espero que, estoy seguro que va a volver a ganar una vez más y obviamente por fin enterrar a esta nefasta clase política. bien dicho, muy bien dicho, Doc? Y bueno, finalmente, la última pregunta de esta breve entrevista es, ¿qué opinan sobre la dictadura en Venezuela? Obviamente ya se posesionó el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar en los próximos meses, en los próximos años? De acuerdo con el New York Times, estaba viendo el otro día, se estima que otros 7 millones de venezolanos van a migrar en los próximos años. De los 7.5, 7 punto algo, que ya migraron desde que empezó el chavismo en Venezuela hace casi 2 décadas. Entonces, o más de 2 décadas. Entonces, ¿cómo le ven ustedes la situación en Venezuela y las consecuencias para la región? Sí, sí, realmente de forma concreta yo pienso que este momento obviamente sigue siendo un dictador nefasto, un dictador en donde inclusive se presenta a nivel nacional en su país y a nivel internacional como el Salvador, como el único emblema de un pueblo tan sufrido como el pueblo venezolano. Vemos a Noriega en Panamá. Recordemos a Noriega en Panamá, recordemos a todos esos nefastos dictadores recientemente en Libia. Es el principio de fin de Maduro y de su régimen de Diosdado que obviamente con todos aquellos, con ese jefe de seguridad que le acompaña a todo lado, espero muy pronto verle tras las rejas en una cárcel de Norteamérica de los Estados Unidos porque allá tiene abierto expedientes por delitos de carácter relacionados con drogas y obviamente no será la Corte Penal Internacional, serán Donald Trump y escúchese, Donald Trump quien le llegue a enterar a Maduro como se debe en una cárcel norteamericana. Ese es el futuro mediato que le miro yo y obviamente con don Edmundo y todos sus séquitos de buena onda, de gente de bien que lleguen al poder en Venezuela. Esa es mi manera de ver. No sé cuál es el criterio de mi señor hijo también. Sí, 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 es lastimoso, es muy deplorable conocer ya desde un lado más humano, ¿no? O humanitario, si es que se quiere, la situación de los hermanos de la República Bolivariana, ¿no? De Venezuela. De conocer ese bonito país hace algunos años, más de una década, he visto cómo se ha ido degradando poco a poco. Lo que antes era una potencia económica, una potencia
en petróleo, en muchas cosas buenas que tiene Venezuela, sus playas, el Sambil, por ejemplo, que conocí y luego se convirtió en una guarida de personas indigentes. Es como decirles el Quicentro Shopping, que se convierta en una guarida, así, y que ahí vivan con todos, perros, o sea, ustedes se conocen también con la situación, entonces es doloroso porque hay gente muy buena, gente muy capaz, gente intelectual, venezolanos, que les toca salir de su patria. Y para hacer patria en Miami, acá en Ecuador, y obviamente siguen lastimosamente, pues el tema de la xenofobia, la discriminación, sigue latente. Aquí en Colombia, que son los países con los que más han sido acogidos los hermanos venezolanos y venezolanas, ¿no? Entonces esperemos realmente que sí, que este decreto que acaba de hacer mi señor padre se cumpla y se cumpla lo más pronto posible para que se acabe con ese infeliz, de ese dictador Maduro, heredero del otro loco ese de Chávez, y con todo su corporación mafiosa de Diosdado y toda esa gente maligna que tanto daño siguen haciendo a esa república hermana. Y obviamente nos perjudica, como región nos perjudica. Necesitamos reactivar o volver a construir un bloque verdadero, un bloque que tenga afinidad con el señor Bukele, con el señor Milei, obviamente con el presidente Trump, si es que queremos realmente vivir no bien común o el summa causa que le decían y que puso este señor tan nefasto de Rafael Correano, sino un mejor vivir. Y siempre buscando la protección de la propiedad privada, la libertad de todas sus expresiones y fulminando a estas minorías, a estas lácaras, a estas sanguijuelas de la política, de la economía, que siguen ahí pululando para ver qué pescan y cómo intentan otra vez apoderarse del poder, que ya no va a pasar, no va a pasar. Que así sea, que sus decretos se cumplan. Muchísimas gracias a los abogados de Pitch and Greenland. Recuerden que los abogados ofrecen sus servicios, y aparte de eso son excelentes influencers también en redes sociales porque manejan bastantes temas. Entonces, recuerden visitar a Pitch and Greenland en TikTok y en sus redes sociales. Les vamos a poner acá, si están viendo este en YouTube, les voy a poner los enlaces en la descripción de este video. Y bueno, solamente una despedida a todos. No sé si quieren dar un punto final, Sí, doctor sí, Durán, doctor. un puntito final. Quería hacer un llamado a todos aquellos que estamos por la paz, que estamos por un nuevo renacer del Ecuador, y que sepan esos coreanos que ustedes, a ninguno de nosotros, ni a nuestro amigo el conejo, a Berenice, a nadie se atrevan a amenazar, a nadie. No pueden amenazar a nadie porque se van a encontrar con nosotros, se van a encontrar con el poder mundial en su contra. Les vamos a enterar en vida. Muchas gracias, Doc, por esas palabras. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en una siguiente entrevista. Muchas gracias.